Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo aquel que me está escuchando. Me presento, soy Marcos Daniel Mesacol, alumno de la Universidad del Valle de Orizaba, a nivel preparatoria, actualmente de cuarto semestre. El día de hoy voy a presentar el tema del Porfiriato, como parte de un proyecto de historia. Para empezar, quiero recalcar que este proyecto me ha interesado bastante, ya que yo no soy originario de aquí de México. Así que el conocer un poco de la historia de este personaje tan interesante me ha ayudado a comprender un poco más el contexto cultural y social por el que pasaba México en esos momentos. Así que vamos a comenzar. ¿Qué fue el porfiriato? A grandes rasgos, el porfiriato o porfirismo fue un periodo de la historia de México, durante el cual el poder de México estuvo bajo el control militar del oaxaqueño Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Para empezar con este tema, necesitamos conocer un poco del contexto histórico que estaba pasando durante ese tiempo. ¿Por qué Porfirio Díaz se quedó tanto tiempo en el poder y qué hizo con todo ese poder? Para empezar, hubo unas elecciones secundarias en las cuales se optó reelegir al presidente Benito Juárez para dar inicio con la restauración de la República. Incorporó nuevas reformas legales para sentar las bases que regirían el Estado mexicano con la finalidad de limitar el poder legislativo y fortalecer al poder ejecutivo, así como proveer de los mecanismos de organización necesarios para alcanzar la reducción paulatina del ejército sin afectar el orden público. Al final de esta administración, Benito Juárez decidió lanzar su candidatura para un nuevo periodo presidencial, pero hubo dos personas que no estuvieron para nada de acuerdo de ello. Estas personas eran Lerdos de Tejada y el general Porfirio Díaz, los cuales mostraron su inconformidad ante la determinación del presidente, porque era evidente que no estaba dispuesto a abandonar el poder. Razón por el cual el general Díaz incitó una rebelión mediante el Plan de la Noria de 1871, que fue considerada como el primer levantamiento organizado para impedir que Juárez contendiera de nuevo a la presidencia. Sin embargo, al final su intento no prosperó y Juárez resultó reelecto para desempeñar esta función hasta diciembre de 1876. Continuemos con la exposición. Más elecciones. Sebastián Lerdo. En la contienda electoral extraordinaria se volvieron a enfrentar el general Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo. Esto tras que Benito Juárez no pudo seguir siendo presidente, porque cayó enfermo y no podía seguir con el cargo. Por lo cual, en esta contienda electoral extraordinaria, el general Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada volvieron a enfrentarse. Quien obtuvo el triunfo y asumió su gobierno a partir del 18 de julio de 1872 fue Sebastián, pero durante su administración se suscitaron levantamientos rebeldes, que incrementaron la inseguridad que se tenía sobre su autoridad, siendo uno de los motivos por los que se intentó concebir nuevas reformas constitucionales que le permitieran legitimar su poder y prolongar su estadía en la presidencia, lo cual no le agradó ni a Porfirio Díaz ni al pueblo. Continuemos con la exposición. Desde la destacada participación de Porfirio Díaz en la defensa de la Segunda Intervención Francesa, la cual aconteció entre 1862 y 1867, adquirió simpatía entre la población y al prometer defender a toda costa la soberanía del país, le dio credibilidad suficiente para que confiaran en él. Al prometer garantizaría el respeto a la Constitución, enunciando la frase sufragio efectivo, no reelección. Esto como una clara amenaza a Tajero. Lerdo, al final, pudo conseguir que en la Constitución se aceptara el hecho de poder reelegirse, lo cual a la Díaz y a sus fuerzas pues no les agradó para nada. Hubo una batalla, una gran guerra. Se llamó la Batalla de Teocac, la cual ganó Díaz y permitió concretar el ascenso al poder.
Esto, el 23 de noviembre de los rebeldes entraron a la estación férrea Buenavista. Lerdo renunció a su cargo y dejó el país en 1877. Todo esto por base de la fuerza. A continuación, luego de todo pues este breve contexto histórico, vamos a ver qué fue lo que realmente hizo Porfirio, lo cual nos va pues vamos a poder ver a través de esto un poco más de su personalidad y lo que realmente vinimos, el porfiriato. Al asumir la presidencia, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar al ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación. Intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias, escuelas de artes y escuelas de oficios, mientras que, en cuanto a la educación militar, creó escuelas de especialización. Asimismo, en este periodo, el colegio militar se trasladó al castillo de Chapultepec. Todo parecen buenas opciones, parecen que Díaz estaba haciendo lo correcto y que realmente quería ver a un México mejor. Pero veamos lo que siguió. En medio de todo este avance que Díaz estaba logrando para México, se suscitaron ciertas situaciones. El gobierno fue cambiando paulatinamente a causa de múltiples factores. Realmente en el gobierno de Díaz existieron dos realidades paralelas. El progreso económico del país por un lado, que es indiscutiblemente uno de los mayores que hemos tenido como República Mexicana, me incluyo, ya que la economía subió, las industrias, la minería, la agricultura, con fines de exportación, explotaron en todos lados. México estaba siendo un país próspero, mientras que los cambios tan abruptos tuvieron consecuencias desfavorables, como la explotación desmedida de los recursos naturales y el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos. Miles de campesinos fueron afectados por la construcción de las vías férreas. Vamos a seguir viendo lo que pasó con Díaz, ya que poco a poco se convirtió en una dictadura. Y en el año 1908, Díaz declaró en una entrevista publicada en la revista británica Person Magazine que finalmente había decidido retirarse, lo cual pareció una buena noticia después de tantos años. Pero al concluir su periodo constitucional en curso, no aceptaría otro periodo presidencial. Esto había dicho a Persons Magazine. Aunque esta declaración fue contradecida tan solo 2 años después al comenzar su promoción de candidatura nuevamente. Aquí vemos como pues Porfirio Díaz, este hombre que tanta alegría le había traído al pueblo, empezó a traer desalojo, empezó a traer pobreza para los más necesitados y sobre todo guerras, batallas por todos lados y no aceptaba dejar el poder por ninguna situación, que es justamente a lo que se había puesto en un principio, por lo que había tanto batallado por la democracia, fue lo que realmente terminó haciendo, siendo un dictador. Después de 30 años, entre el 8 y 9 de mayo de 1911, los revolucionarios tomaron la ciudad de Juárez y para el 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en el que el Porfirio Díaz, por la fuerza, se comprometía a renunciar al cargo. Finalmente se originó la transición del poder, que fue motivada mediante el levantamiento de la lucha armada, sucesos que dieron origen al siguiente proceso histórico conocido como la Revolución Mexicana. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué fue Porfirio Díaz? ¿Fue un héroe o un villano? Eso queda en manos de cada uno. Para mí fue un personaje muy interesante, ya que en la historia no todo puede ser tan parcial como bueno o malo. Simplemente es una persona que hizo lo posible para que México siguiera adelante, pero una vez que se dio cuenta que sus ideales no eran los que estaban haciendo que México continuara, no aceptó su error. Simplemente quería poder y por lo que tanto luchó, por lo que tanto
quiso destruir cómo eran las dictaduras, cómo eran las reelecciones, fue lo que realmente él terminó haciendo. Y me da para pensar en mí, en nosotros, cómo terminamos, cómo empezamos y qué es lo que estamos buscando al principio y qué es lo que terminamos haciendo. Aún así, es innegable que Díaz hizo un gran avance para México, por el cual quién sabe dónde estaríamos si no lo hubiéramos tenido. Pero, ¿habrá traído más desgracias? Para finalizar, una pequeña bibliografía. Le doy gracias a cada una de las páginas por haberme permitido tomar su información. Y este es el final. Mi conclusión, no puedo decir tan parcialmente que fue un héroe o un villano, pero de lo que estoy seguro es que es una historia muy interesante. Muchas gracias por haberme prestado atención.